Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Muy buenas tardes, Andrea. Rafa, hola, y Rafa, aquí muy contenta, feliz otra vez de estar con nuestros oyentes y con nuestros seguidores de facebook.com/en la iglesia y del canal de YouTube, que cada día tiene más y más seguidores y más oyentes. Eso es una muy buena noticia para los que queremos evangelizar, ¿cierto, Rafa? Así es En la Iglesia Radio María. Qué bien. Ese es el canal de YouTube y vamos avanzando de a poquito, Andrea, pero avanzando. Ahora, lo que sí quiero es dar gracias a nuestros seguidores en Facebook porque superamos 17,000, Andrea, ya. Increíble, qué buena noticia. Vamos de a poquito creciendo. Qué buena. Bueno, ¿y quién es nuestro invitado de hoy, Rafa? Bueno, como lo prometimos en el programa anterior, continúa con nosotros Mauricio Ozaeta. Mauricio, buenas tardes, bienvenido nuevamente a En la Iglesia. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, Rafael y Andrea. Para mí siempre es un gusto, un gran placer acompañarlos en este espacio en la Iglesia para Radio María Miami. Muy buenas tardes a todos y a todos los que los siguen y escuchan a ustedes. Gracias, Mauricio, por estar una vez más con nosotros. Quedaron muchos temas mucha tela por cortar desde el programa pasado, así que en este programa esperemos que resolver algunas dudas, resolver algunas preguntas para que tú nos ilumines un poco más en estos tiempos. ¿Qué tal si empezamos con la oración? A ver. Mauricio, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos en este programa para transmitir siempre la verdad, el evangelio inalterado, esperanza para nuestros hermanos en preparación para todo lo que se viene. Sé tú quien mueva nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para que el mensaje sea de Dios y no nuestro. Amén. Amén. Muy bien, Mauricio. Mauricio, en el programa anterior nos habías contado que tu conversión se dio de una manera radical y que además el Señor te había encomendado 3 misiones. Y nos comprometimos a que vamos a hacer un programa para que nos expliques y desarrolles cada una de esas misiones. ¿Por qué no haces un resumen de esas misiones y entonces entramos en la primera? Así es. Entonces, la primera misión es anunciar la proximidad de la parusía, es decir, del retorno de Jesucristo al mundo en gloria y majestad, lo que se llama su segunda venida. La segunda misión es anunciar la llegada del reino de Dios a la tierra, que es ese que pedimos a diario cuando rezamos el Padre Nuestro y que está anunciado en tantos lugares de la Biblia, también está anunciado en el Catecismo, y cuántos santos nos ilustraron, nos ayudaron a comprender el misterio del reino de Dios en la tierra. Y la tercera misión es la difusión de la devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Me he concentrado sobre todo en esta porque
si bien es muy importante también la consagración al Inmaculado Corazón de María, pues muchos la conocen. O sea, de hecho, la consagración al Inmaculado Corazón de María viene desde Fátima, ¿no? Pedida por Dios desde 1917. En cambio, la devoción de la Purísima Sangre fue de Nigeria a partir del año 1995, es más reciente, es menos conocida y no menos importante que la consagración al Inmaculado Corazón de María. Entonces yo me he hecho apóstol de la Purísima Sangre para darla a conocer en este momento, que es cuando se requiere, porque Jesús nos la dio ahora porque sabía que la necesitábamos justamente como preparación para la gran tribulación. Esas son las tres misiones en resumen. Muy bien, entonces vamos a desarrollar hoy día la primera, que es la parucía, la segunda venida de nuestro Señor, como Él lo anunció. Durante muchos años y por gran influencia de los hermanos protestantes, por la interpretación que ellos dan del libro de la Revelación o del libro del Apocalipsis, por muchas décadas y casi yo diría que algunos siglos, muchos de estos hermanos protestantes se han atrevido a vaticinar, a anunciar que en diferentes épocas y en diferentes fechas se iba a dar eso que está anunciado, el fin de los tiempos, ¿ok? Yo recuerdo claramente, por ejemplo, el furor que armaron muchísimos protestantes, pastores, haciéndose llamar profetas, y decían que en el año 2000 era el final, ¿ok? Y recuerdo la respuesta esperanzadora y aleccionadora de San Juan Pablo II. Y nos decía, el Señor Jesús es el Señor de la historia y nadie sabe cuándo será. Nosotros debemos es confiar en la palabra y en la del Señor y en las enseñanzas de la iglesia. Entonces, háblanos de este anuncio y de esta misión que te ha dado el Señor, que es dejarnos saber y comunicar esa segunda venida del Señor. ¿En qué te basas, Mauricio, para decir que esto está ya andando? Efectivamente, Jesús dice en el Evangelio que nadie sabe el día ni la hora. Entonces no podemos saberlo. Y si algún día llega un profeta diciendo que sabe la fecha en la que viene Jesús, pues no hay que escucharle porque es un falso profeta. Ahora, que no sepamos el día y la hora no significa que no podamos conocer nada sobre su segunda venida. De hecho, cuando Jesús les da el discurso que llamamos escatológico, en el cual anuncia las cosas que anteceden a su segunda venida, como los discípulos están un poco asustados escuchando tantas cosas difíciles, le hacen dos preguntas en una y le dicen, Señor, ¿cuándo sucederá eso y qué señal nos das de que regresas, ¿no? Hace dos preguntas, ¿cuándo y qué señal? Y él da una respuesta, porque él podría haber dicho, no les quiero contestar, no les voy a contestar, no les compete saberlo. Él podría negarse a responder, pero no lo hace. Él da una respuesta, pero la da en clave, la da de tal manera de que uno tenga que esforzarse para conocerla. Además que a Jesús le gustaba mucho hablar en parábolas para confundir a los sabios, ¿no? Y solamente la pudieran comprender los humildes y los que se esfuercen. ¿Qué responde él? Dice, de la higuera aprended esta semejanza. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí termina, creo que es la parábola más corta de Jesús, tiene 12 o 13 palabras según la Biblia en la cual la busquemos, según la traducción, y después añade una frase final, dice, en verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Entonces, esa pequeña parábola de 13 palabras me tuvo estudiando como 3 años, ¿no? O sea, imagínense todo lo que se puede sacar de ahí. Hay que explicarlo muy corto, porque hay muy poco tiempo en la radio. La parábola nos está hablando de una higuera que se le ponen tiernas las ramas y que brotan las hojas. La higuera en la Biblia representa a Israel. Hay muchas citas bíblicas donde se demuestra que cuando Dios habla de la higuera está hablando de su pueblo Israel. ¿Qué significa que la higuera, que es Israel, se le pongan tiernas las ramas y broten las hojas? Recordemos que después del año 70, el pueblo se quedó sin país, ¿no? Cuando Tito lleva a cabo la destrucción de Jerusalén y del segundo templo, el templo de Zorobabel, viene lo que se conoce la última diáspora y se quedaron casi 19 siglos sin nación. Entonces, prácticamente la higuera es como si hubiera desaparecido o se hubieran quedado
sin higuera o con una higuera seca. Ujú. ¿Qué es lo que está vaticinando Jesús? ¿Qué es lo que está profetizando cuando dice que la higuera se le van a poner tiernas las ramas y después brotan las hojas? Eso fue gracias a la Primera Guerra Mundial, porque recordemos que Palestina perteneció por muchos siglos al Imperio Otomano. Nunca se hubiera podido recrear el Estado de Israel dentro de un imperio. Eso no tendría sentido. Gracias a la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano, quedándose, digamos, desintegrado el imperio y quedando como libre esa región de Palestina, pero además, un año antes de acabar la guerra, se da la famosa Declaración de Balfour, con la cual el gobierno británico le da una especie de permiso, de visto bueno al pueblo judío para retornar a Palestina. No para más nada, es decir, no para fundar un país ni nada por el estilo, pero es como que tienen nuestro consentimiento de que el judío que quiere regresar, regrese a su tierra. Eso, lo que acabo de explicar, significa que las ramas se pusieron tiernas. ¿Qué significa que las ramas broten? El primer brote se dio el 14 de mayo de 1948, día en el que se creó el Estado de Israel en un solo día, como lo había predicho Isaías 66:8. ¿Quién oyó tal cosa? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? Pues eso ocurrió el día que David Ben-Gurión hace la declaración de la independencia o de la creación del Estado de Israel, repito, de casi 19 siglos después de no haber tenido nación o país. Cuando eso ocurre, Jerusalén todavía no estaba dentro de ese pequeño Estado de Israel. Jerusalén todavía estaba del lado musulmán, del lado enemigo, por así decirlo. En 1967, en junio, se da la famosa Guerra de los 6 días. 4 naciones árabes se van a un mismo tiempo a la guerra contra Israel y en solo 6 días, cosa que sin la mano de Dios no tendría sentido, no tendría explicación, ellos vencieron a las 4 naciones. Impresionante. En el tercer día de la guerra, exactamente el 7 de junio de 1967, cuando lanzan los paracaidistas sobre Jerusalén, entablan una batalla que duró varias horas y finalmente toman Jerusalén y la recuperan. Miren qué interesante. Ellos no fueron a la guerra para recuperar Jerusalén, fue al revés. Fueron 4 naciones árabes que los agarraron de sorpresa, les hicieron la guerra, los derrotan y recuperan Jerusalén, cumpliéndose el segundo brote de la higuera que estaba profetizado en el libro de Daniel en el capítulo 8, con lo que se llama la batalla del carnero y el macho cabrío, que eran Alejandro Magno y Darío III Codomano, y a partir de ahí se cuentan 2300 mañanas y tardes, que son, no lo voy a explicar, pero en resumen, 2300 años solares hasta exactamente 1967. Entonces, en resumen, esas ramas que se ponen tiernas y esos brotes indican que llegó el cumplimiento de lo que profetizó Jesús en respuesta a sus discípulos que le preguntan cuándo regresas y qué señal nos da. La señal es la higuera, que sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas. Y después termina Jesús diciendo, os aseguro que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Ahí sale nuestra ayuda el Salmo 90, que define una generación como 70 a 80 años. Entonces, si contamos 70 a 80 años desde el primer brote, que fue en 1948, nos da que todo lo que está como discursos escatológicos de Jesús tiene su cumplimiento entre 2018 y 2028. Es decir, que la gran tribulación que dura 7 años y la parusía tienen que ocurrir en la década 2018-2028. Con lo cual yo solamente estoy diciendo que el año tope de la parusía es el 2028. Yo no estoy dando el día ni la fecha, que no lo saben ni los ángeles de Dios. Mauricio, de acuerdo a lo que tú nos dices, que la parábola de la higuera significa y está cumplida con esta independencia de Israel que nos dices que pasa en 1948, es decir, que estamos caminando estos últimos tiempos. Pero esa parusía es únicamente la primera parte de esos últimos tiempos. ¿Entiendo bien o estoy mal? La parusía indica el momento en el cual llega el reinado de Dios sobre el mundo. Eso está en Apocalipsis 11:15, cuando dice, y sonó la séptima trompeta, o el séptimo ángel tocó la última trompeta, la séptima, y anuncia que llega el reino de Dios sobre la tierra. Esto no lo voy a explicar ahora porque eso es lo que vamos a desarrollar en el siguiente programa, que es el programa donde va a explicar lo que es el reino de Dios sobre la tierra, el milenio, el reino de Cristo en la tierra. Pero para responder tu pregunta, la parusía es el momento en el cual llega el reino a la tierra, pero también es el momento en el cual se da la resurrección de los justos, que es lo que está en Ezequiel 37,
Recordemos que en Ezequiel 37, Dios le da a Ezequiel una visión donde ve cantidad de huesos secos, ¿no? Huesos casi hechos polvo, y le dice, profetiza a Ezequiel sobre esos huesos. Y cuando él está profetizando, ve en su visión a futuro cómo comienzan a salirle a los huesos carne, piel, tendones, músculo, y después Dios sopla su espíritu sobre esos huesos secos, perdón, sobre esos cuerpos resucitados, y se levanta un gran ejército de personas. Es el día de la resurrección de los justos. Recordemos que muy claramente la iglesia establece que son 2 resurrecciones. Eso está, por ejemplo, en la Didaje. En la Didaye se explica que son 2 resurrecciones, como también está en el libro del Apocalipsis. Quiere decir que la primera resurrección es en la parusía, con la segunda venida de Cristo. Y la segunda resurrección, que es la de los condenados, es al terminar el milenio, cuando resucitan los que están en el infierno, se unen a su cuerpo para el juicio final y son nuevamente arrojados al infierno, pero en cuerpo y alma. Lo que le estoy diciendo es doctrina católica, es decir, no estoy diciendo nada raro, y de hecho se sabía antes de que existiera el catecismo, porque repito, en la Didaje, que es el primer catecismo, por así decir, aunque no es un catecismo, pero recoge la primera enseñanza de los 12 apóstoles, ya explicaba claramente que no es una resurrección, sino que son 2, la de los justos antes del milenio y la de los condenados después del milenio. Entonces, con la parusía se da el arrebatamiento, que es la transformación de los que siguen vivos sobre la tierra y se santificaron, se da la resurrección de los santos, y Jesús, que viene al mundo a hacer cielo nuevo y tierra nueva, como aparece en el libro del Apocalipsis. O sea, viene a renovar la faz de la tierra, a hacer un mundo nuevo. María, en el libro azul del Padre Gobi, lo llama nuevo paraíso terrenal o paraíso terrenal restaurado. Ella nos explica que va a ser un mundo como el que teníamos antes del pecado original, es decir, un mundo perfecto donde los animales estaban todos sometidos al hombre, donde la naturaleza no estaba en contra del hombre, sino a favor, ¿no? Recordemos que antes de que Dios dijera, maldita dan la tierra por tu causa, la tierra era próspera con muy poco trabajo, y a partir del pecado original hay que trabajar muy duro la tierra para que produzca poco. Entonces, todo eso, lo explica María en el libro del Padre Gobi, se va a restaurar. Y eso está también en Isaías 2, Isaías 11, Isaías 60, 65 y 66. Entonces, con la parusía llega todo eso. Todo eso llega en el momento de la parusía, incluido la resurrección de los justos y la transformación de los cuerpos el día del arrebatamiento final. Es decir, en estos años, antes de ese momento de la parusía que todos sabemos que va a llegar, por supuesto, va a llegar, durante estos años anteriores, que tú pones una fecha límite del 2028, durante estos años anteriores, ¿qué podemos hacer nosotros para que en ese momento de la resurrección de los justos, pero también vamos a ver personas vivas? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos esperar durante estos años antes de ese momento de la parusía? Hay un libro que yo recomiendo mucho, que se llama Iglesia Patrística y Parusía, del padre español Florentino Alcañiz, donde recoge la enseñanza de la Iglesia Católica de los primeros 5 siglos, es decir, todos los santos padres y los padres apostólicos, lo que nos enseñaron sobre exactamente lo que tú acabas de preguntar. Y el resumen es así: todos los que hayan muerto en Cristo, ¿no?, los santos, resucitan y heredan el reino, pero ellos no se reproducen, porque como lo dice Lucas capítulo 20, serán hijos de la resurrección, no se casan, no toman mujer, no toman marido y no procrean. En cambio, los que son arrebatados ese día porque llegaron vivos hasta el final de la gran tribulación, sus cuerpos son transformados. Eso aparece en 2 epístolas de San Pablo, ¿no?, en Tesalonicenses y en Corintios, y una vez transformados heredan la tierra, pero sí se casan, se reproducen y repueblan la faz de la tierra. Entonces, para heredar el reino no hace falta necesariamente llegar vivo hasta el final. Pues si llegas vivo hasta el final y eres santo, cumples los mandamientos, amas a Dios, pues lo vas a heredar sin haber pasado por la muerte, es decir, después de la transformación de tu cuerpo que se da en el día del arrebatamiento. Pero si durante la gran tribulación das la vida por Cristo, es decir, mueres mártir, mueres defendiendo el evangelio y la verdad y la vida, pues ese día resucitas, como lo dice claramente Ezequiel 37 y como está en el libro del Apocalipsis, ese día resucitas y heredas el reino
con lo que Jesús llama los hijos de la resurrección en Lucas 20. Es decir, todos los que murieron santos durante 6.000 años de historia humana resucitan y heredan el reino con la parucía. Mauricio, tengo una pregunta de un oyente y él quiere saber qué ocurre con los que están en el purgatorio o con quienes han muerto no en gracia de Dios. Muy buena pregunta. Entonces, las personas que están en el purgatorio y ya terminaron de pagar su condena o su purificación, llamémosla mejor, antes de la parucía, pues ya estando en el cielo van a resucitar con todos los santos. Okay. Ahora, los que todavía tengan deuda pendiente, una vez que Jesús establece el reino y tengan deuda pendiente, tienen que continuar estando en el purgatorio por más tiempo. ¿Cuánto? El que a cada uno le corresponda según la pena que tiene que pagar. Esa pregunta es muy importante, es muy compleja y yo la conozco gracias al libro del padre Alcañice, Iglesia Patrística Parucía, donde se explica, recogido de lo que enseñaban los santos padres de la iglesia en los primeros 5 siglos, que durante el milenio hay resurrecciones parciales, es decir, las personas que van pagando su condena durante el milenio, durante el reino, resucitan y lo van heredando. Hay una pregunta muy importante que le hacen a María en Fátima con respecto a 2 niñas que habían muerto y eran amigas de Lucía, ¿no? Y de Jacinta y de Francisco. Y una tenía, creo que si no recuerdo mal, tenía 18 y la otra tenía 14 o 16. Y le preguntan a María, estas 2 amiguitas nuestras están en el cielo. Y María responde, miren qué importante, la menor sí ya está en el cielo. La segunda tiene que estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso? Que durante el milenio sí hay gente que está en el purgatorio. O sea, el purgatorio termina como lugar de purificación al final del mundo, que no es ahora con la parucía, sino después del reino de 1000 años de Cristo. Es decir, si María le dijo a las niñas de Fátima que una persona puede estar hasta el fin del mundo en el purgatorio, significa que ese reino de Cristo en la tierra por 1000 años, algunas personas se lo van a perder porque todavía están en el purgatorio purificando. Pero la noticia no es mala para ellos porque, digamos, de todas maneras van a heredar el reino del Padre y ya están salvados, ¿no? Solo que se pierden un reino muy agradable, ¿no? Muy de paz. Parte de la fiesta. Se pierden parte de la fiesta. Ahora, los que están en el infierno, los que están condenados, la Iglesia Católica es muy, muy clara. Ellos están en el infierno, nunca van a salir. En el día del juicio universal de vivos y muertos, el juicio final, que es al terminar el milenio, la Biblia es muy clara con eso, en el Apocalipsis está muy claro, y en la Didache está muy claro, ese día resucitan los que están en el infierno, resucitan en el sentido de que se unen a su cuerpo, atienden al juicio final de vivos y muertos, a todos los seres humanos, tanto los santos como los condenados, y una vez en el juicio final, ellos son nuevamente arrojados al infierno, pero en cuerpo y alma. Además, recordemos que estamos hablando de doctrina católica, es decir, lo que estoy hablando son dogmas de fe, ¿no? Es decir, no estoy diciendo nada inventado acá, ¿no? Pero es triste pensar que los que están en el infierno algún día recuperarán su cuerpo para ser arrojados nuevamente al infierno en cuerpo y alma. El Apocalipsis lo llama la segunda muerte a esto. Si lo ven en el Apocalipsis, llama segunda muerte a aquellos que ya están en el infierno, recuperan su cuerpo y son arrojados nuevamente al infierno, pero cuerpo y alma juntos, y el Apocalipsis lo llama segunda muerte. Ok, te estás refiriendo al texto de Mateo 25, que es la única vez cuando el Señor nos habla sobre el juicio final. Vengan benditos de mi Padre, a ese texto, ¿verdad? Sí. Ese juicio universal final tendrá lugar después de los 1000 años del reino de Jesús en su segunda venida. Sí, pero aprovecho que haces la pregunta para hacer una aclaratoria importante. Hay 2 juicios. El juicio final, el juicio universal de vivos y muertos, es al final del milenio con toda seguridad. Y se puede demostrar no solo bíblicamente, sino leyendo a los que más han aportado de estos temas, sobre todo en los primeros 5 siglos de la Iglesia Católica y también los mejores exégetas modernos que los mencionamos en el programa pasado. Ahora, hay otro juicio que se conoce como el juicio de las naciones, que es con la parucía. ¿En qué consiste el juicio de las naciones?
lo voy a decir muy brevemente, aunque lo habíamos mencionado un poco antes. Como los judíos rechazan la salvación y matan al Mesías, ellos, que eran los viñadores naturales, se les quita la viña, así dice Jesús, Sí. y se le entrega en arriendo a otro pueblo. A ese pueblo a quien se le entrega en arriendo son los gentiles, es decir, somos nosotros, el cristianismo. Con la segunda venida, Jesús viene, como lo dice en la parábola del viñador, viene a pedirle cuenta a los que le entregó la viña en arriendo. Ese venir a pedir cuenta, que es con la parucía, es también un juicio, pero no es, digamos, el juicio universal de vivos y muertos. Se le conoce escatológicamente como el juicio de las naciones, es decir, se le va a pedir cuentas a todas las naciones de cuánto ayudaron a anunciar el reino, a anunciar el evangelio, cuánto fueron firmes a la palabra o no. ¿Dónde se puede saber con certeza que hay dos juicios? Pues no solamente en la Didache. Hay un mensaje muy bueno del libro azul del Padre Gobi, y si quieren yo se los comparto después para que lo pongan en los anuncios, donde María dice explícitamente que con la segunda venida hay un juicio y que no es el mismo juicio final. Es importantísimo lo que acabo de decir y mucha gente lo confunde. El libro azul del Padre Gobi es una maravilla porque María nos explica cosas que nos costaba entender o que había confusión. María los explica con palabras maternales claras y sencillas, o sea, con total seguridad. En el libro azul del Padre Gobi, María explica que con la segunda venida está el juicio de las naciones, viene para un juicio, pero que no es el mismo, dice María, que el juicio final de vivos y muertos, que es al final del milenio, es decir, al final de lo que llamamos el fin del mundo. Hay una creencia y creo que es el momento de que lo aclaremos. Para mucha gente, al momento de la muerte hay un encuentro con el Señor. ¿Esto es así? Sí, y ya hay un juicio en ese momento. Sí, claro. Ese es el juicio. O personal. Sí, el juicio personal, así es. Entonces estaríamos hablando ya de 3 juicios. Sí. Juicio personal, juicio a las naciones y el juicio universal final. Sí, inclusive hay algunos que hablan del aviso como un juicio también. O sea, es la iluminación de las conciencias. Pero como Dios te está mostrando el estado de tu alma, y el que te la muestra es el único justo juez universal, que es Jesucristo. También algunos asocian, pero no voy a entrar en detalle en eso porque no quiero que se haga una polémica al respecto, pero es una especie de juicio también el aviso, el gran aviso, porque Dios también te está de alguna manera mostrando lo que has hecho bien y lo que has hecho mal durante toda tu vida. Mauricio, perdóname, pero es que esto es mucha información en una sola. Bueno, yo quiero entender. Hasta el 2028, en cualquier momento, viene la parucía, que es la primera venida en donde van a ver esta resurrección de los justos que nos hablas. Es la primera venida, digámoslo así. Pero se le llama segunda venida porque vino segunda venida, ok, bueno, pero digamos primera de los final de los tiempos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú dices, ahí no es el final de los tiempos. Es decir, ahí sigue y hablas del final del milenio. Es decir, va a haber otro tiempo en el que pasan más eventos durante ese periodo, ¿verdad? Qué bueno que haces la pregunta porque eso hay que aclararlo y genera mucha confusión. Y lo voy a responder con base a la Didache, con base a la Biblia, principalmente con base al Apocalipsis, con base al libro azul del Padre Gobi y con base al maravilloso libro Contra las herejías de San Ireneo de León. Entonces, lo que viene con la parucía se conoce como el final de los últimos tiempos. ¿Cuándo comienza los últimos tiempos? Bíblicamente, los últimos tiempos comienzan con la primera venida, es decir, hace 2000 años. Porque, como explica el catecismo, la economía de la salvación de Dios incluye un plan, ¿verdad? Que va desde... El plan lo hace Dios desde que pecamos. Desde el pecado original le hace un plan para restaurarnos, para salvarnos, que incluye un primer periodo de 4000 años en el cual Dios crea o forma un pueblo, ¿no? Sobre el cual hace su alianza y hace las promesas, ¿no? Inicialmente con Abraham y las cuales después ratifica, ¿no? Con la alianza mosaica. Y después de ese primer periodo de 4000 años viene bíblicamente lo que se conoce como la plenitud de los tiempos o los últimos tiempos. Entonces, si los últimos tiempos comienzan hace 2000 años con la primera venida, ¿a qué nos referimos con el final de los últimos tiempos? Es 2000 años más tarde.
Es decir, después de que la iglesia ha tenido 2000 años para evangelizar el mundo, viene el final de los últimos tiempos que terminan exactamente con la parusía, con la segunda venida del Señor. Ahí se instaura lo que se llama el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Es el milenio que está anunciado en Apocalipsis capítulo 20. Y al terminar el reino de Cristo en la tierra por 1000 años, viene lo que se conoce como el fin del mundo, que no es el fin del planeta Tierra, el juicio universal, y él le entrega el reino a su padre. Lo que acabo de decir es importantísimo. Primera de Corintios 15, del 51 al 55, si no recuerdo mal, hay un pasaje fundamental en 1 Corintios 15 donde se explica esto de una claridad total, y es que al terminar el reino de Cristo, él le entrega el reino a su padre una vez que todos los enemigos han sido puestos a sus pies y que el último enemigo a ponerse a sus pies es la muerte. Quiere decir que durante el milenio, durante el reino de Cristo en la tierra, todavía existe la muerte. ¿Y por qué estamos seguros, con certeza absoluta, bíblica, de que se puede morir en el milenio? Porque está en Isaías 65, que dice que morir joven será morir antes de los 100 años, y que el que muera antes de los 100 años se le considerará maldito. Entonces, en el milenio todavía existe la muerte, aunque tal vez será no tan frecuente como ahora, o no tan masiva, por así decir. Al terminar el milenio, para terminar la idea, sí, todos los enemigos de Cristo ya terminan siendo puestos a sus pies. Dice 1 Corintios 15 que el último enemigo a ser puesto a sus pies es la muerte, y en ese momento él le entrega el reino a su padre, pero sin salir del planeta Tierra. Es decir, recordemos que el Salmo 37 dice: los justos heredarán la tierra y habitarán en ella por siempre. Lo dice también en Ezequiel capítulo 36, ¿no? Que los justos heredan la tierra y la poseerán por siempre. Y eso aparece en otros lugares de la Biblia. También el Salmo 103 dice que Dios creó la tierra inconmovible para siempre jamás. Entonces quiere decir que el fin del mundo que ocurre al finalizar del milenio no es que la tierra explota o desaparece o se desmoleculariza. No, es el momento en el cual el mundo es transformado. Es una transformación. Desaparece el mundo viejo, el mundo como lo conocemos, y llega un mundo nuevo. El fin del mundo no es que la tierra desaparece o explota, porque la tierra es eterna, y varias citas bíblicas dicen: los justos heredan la tierra y la poseerán por siempre. Es más, les digo algo importante. Cuando le hace Dios a Abraham su promesa, le dice: mira, todo lo que ves, en todas las direcciones, todo lo que ves, te lo daré a ti y a tu descendencia. Dice Hechos 7:5, Hechos del Apóstoles capítulo 7, versículo 5, que Abraham no recibió ni la medida de un pie cuadrado de lo que Dios le prometió. ¿Y qué podemos concluir? ¿Que Dios le falló a Abraham? ¿Que le mintió? ¿Que se equivocó? No. Eso lo explica muy bien San Ireneo de León en su libro Contra las herejías. Lo que significa es que la promesa que se hizo a Abraham está pendiente de cumplimiento. Es más, si ustedes repasan Hebreos capítulo 11, van a ver que en los primeros 38 versículos se alaba la fe de numerosos patriarcas. Creo que son unos 20 que se nombran. Y termina en el versículo 39, Hebreos 11:39, diciendo: y todos ellos, aunque alabados por su fe, no recibieron el objeto de sus promesas. ¿Qué significa? Que Dios le falló a Isaac, a Jacob, me explico, a Josué, a todos les falló. No, no les falló. A Gedeón, no. Lo que significa, lo explica San Ireneo de León, es que las promesas veterotestamentarias están pendientes de su cumplimiento, y el cumplimiento se da en el reino de Dios en la tierra por 1000 años. Por 1000 años. Sí, aquí hay, incluso quería, no sé si complementar lo que estás diciendo, y en Apocalipsis 21 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Es decir, pues reafirma lo que tú estás diciendo de esa tierra nueva. Pero entonces es decir... Y de hecho, Andrea, cuando termina el milenio, está en el Apocalipsis donde estás justo tú ahora, dice: y vi descendiendo del cielo la nueva Jerusalén, la Jerusalén celeste, y dice: y Dios viene a hacer su morada con el hombre en la tierra.
ahí es cuando lo que dice en 1 Corintios 15, 51, 52, que Jesucristo le entregue el reino al Padre. Es decir, después del reino de 1000 años de Cristo en la tierra, desciende la Jerusalén celeste, donde mora Dios Padre, y Dios Padre viene a morar en la tierra con el hombre. Quiere decir que el cielo y la tierra se fusionan. Por eso es que si la pregunta es si la eternidad es en la tierra, sí, porque lo dice el Salmo 37 y Ezequiel 36. La eternidad es en el cielo, también, porque una vez que desciende la Jerusalén celeste y dice que Dios viene a morar con el hombre, quiere decir que el cielo y la tierra se fusionan. ¡Qué maravilla! Es decir, la eternidad es en la tierra y la eternidad es en el cielo. Es decir, en resumen, después del reino de Cristo en la tierra por 1000 años, se fusiona el cielo y la tierra y la eternidad es en el cielo y en la tierra hechos uno. ¡Qué maravilla! Eso lo pueden ver en 1 Corintios 15, si no recuerdo mal, versículos 51 al 55, pero también está explicado en algunos de los libros que he comentado en estos programas. Es decir, que cuando decimos que la vida eterna va a empezar después de ese milenio. Sí, porque durante el milenio existe todavía la muerte. La gente va a vivir más. De hecho, ¿saben lo que dice Isaías? Dice, mi pueblo vivirá como árboles. Recordemos, si analizamos los primeros capítulos del Génesis, ¿cuánto tiempo vivió Adán? O Set, o Lamec, o Matusalén. Vivían de 700 a 900 años. Eso significa vivir como árboles. ¿Saben lo que dice Isaías hablando del milenio, del reino de Cristo en la tierra? Dice, mi pueblo vivirá como árboles. Significa que vamos a volver a vivir muchos cientos de años como árboles. Pero sí existe la muerte, porque como dije antes, está muy claramente establecido en Isaías 65. Entonces, la eternidad no es todavía durante el milenio, porque todavía existe la muerte y todavía el último enemigo no se ha puesto a los pies de Cristo, que es la muerte. Al terminar el milenio, que ya todos los enemigos de Cristo son depuestos a sus pies, el último la muerte, dice 1 Corintios 15, Él le entrega el reino a su Padre. Ese es el momento en el cual el Apocalipsis dice que desciende del cielo la Jerusalén celeste y dice, y Dios viene a hacer su morada en el hombre. ¿Qué es el cielo? Por definición, es donde mora Dios, ¿verdad? El cielo por definición es la morada de Dios. ¿Y qué pasa si dice el Apocalipsis que Dios viene a hacer su morada en la tierra, que Dios viene a morar con el hombre? El cielo en la tierra. Como dice el doctor Scott Hahn cuando describe la Eucaristía, el cielo en la tierra. Es decir, que tenemos un adelanto del cielo en la tierra en la Eucaristía. Tengo un otro mensaje de un oyente y me dice, Rafael, tú sabes que yo soy un gran estudioso de los temas bíblicos y me gusta razonar desde la perspectiva de las escrituras. ¿Pudieras, por favor, preguntarle al señor Mauricio cuáles son las profecías y dónde están en la Biblia en la que él se basa para decirnos todo esto? Ya has nombrado algunos, pero él lo pregunta. Ok, entonces, estamos hablando de las profecías que hablan del final de los últimos tiempos. Como decíamos antes, la parusía está precedida por una durísima prueba, que es la gran tribulación, que de hecho está anunciada en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 675, 676 y 677. Entonces, ¿cuáles son las profecías más importantes que nos hablan de esa última prueba, de esa última purificación que va a vivir la Iglesia y la humanidad? Pues la verdad es que la mayor parte de los profetas mayores y menores nos hablaron de esto que viene ahora, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Ezequiel, en Jeremías, en Joel, en Zacarías, en Abdías, en Isaías, Habacuc, Sofonías y Amós. Inclusive, en el libro de Job y en los Salmos, hay muchas profecías relacionadas al final de los últimos tiempos que anteceden a la parusía. Ahora, yo no me voy a poner a mencionarlas en detalle porque nos tomarían varias horas. Voy a destacar algunos que son como los más importantes. Primero, los discursos escatológicos de Jesús, que no los he mencionado y son fundamentales en este tema. ¿Dónde los vemos? En Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas lo podemos ver. Lucas 17 del 20 al 36, Lucas 18, 8 y Lucas 21. Esos son lo que llamamos los discursos escatológicos de Jesús, donde nos explica todo lo que antecede a la parusía, ¿no? Incluida la misma parusía, su segunda venida. Ahora, hay dos
libros proféticos que dejé mencionar para el final porque son particularmente relevantes en este tema. Son el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. No significa que los otros profetas que mencioné antes no sean importantes, tienen mucho detalle de lo que va a ocurrir. Quiero destacar Daniel y Apocalipsis porque son los que establecen plazos. Es decir, como a nosotros nos gusta tanto conocer plazos, tiempos, cuánto va a durar la gran tribulación, cuánto va a durar el gobierno del anticristo, etcétera, etcétera. Pues los dos libros proféticos que establecen plazos son Daniel y el Apocalipsis. Gracias a eso sabemos que la tribulación, que es la semana 70 de Daniel, o el septenio del anticristo, dura 7 tiempos, es decir, 7 años bíblicos, o proféticos, que son de 360 días cada uno. Estamos hablando de 2.520 días. Pero además sabemos, tanto por el Apocalipsis como por Daniel, que esos 7 tiempos están divididos en 2 mitades, de 3.5 tiempos cada una, es decir, de 1.280 días cada una. A la primera mitad se le suele llamar tribulación o pacto, porque el anticristo comienza haciendo un pacto con muchos, y a la segunda mitad se le suele llamar hostilidad o gran tribulación. Esa segunda mitad de esos últimos 3.5 tiempos o 1.260 días es donde el anticristo gobierna el mundo como el único dueño universal, el único político, el único militar, dictador pleno de todo el planeta Tierra, de todos sus países. Y es la parte más dura y más difícil porque es donde se va a dar la gran persecución a la iglesia y donde van a haber muchísimos mártires. A mí me gustaría, por supuesto, tener tiempo para hablar de las profecías del final de los últimos tiempos que están en Ezequiel, Jeremías, Joel, Zacarías, Abdías, Isaías, Habacuc, Sofonías, Amós, Job y Salmos, pero no nos daría tiempo un programa de 1 hora para entrar en ese detalle. Sin embargo, en mi página web www.yalleganuestraliberacion.com hay varios programas donde se puede ver mucho más en detalle de todo esto. Hice un programa, por ejemplo, específicamente titulado La Gran Tribulación, donde se puede ver con mucho más detalle todas estas profecías. Pues todo esto que va a pasar antes de la parucía, que lo estamos, digamos, viendo y viviendo en estos últimos días del año 2020, pues nos hemos visto enfrentados a cosas inesperadas y a cosas muy fuertes que nos han sorprendido a todos. Estos grandes incendios, ya llevamos incluso años viviendo cosas sobrenaturales impactantes como el tsunami, los tsunamis, erupciones volcánicas debajo del mar, bueno, cosas difíciles y que han afectado a toda la humanidad. Digamos que muchos católicos y muchas personas con ojos hacia Dios, pues han intensificado su oración y la Virgencita es una pieza clave, digámoslo así, dentro de todo este proceso. ¿Cómo debemos aferrarnos más a ella? ¿Cómo la Virgen juega un papel importante antes de esa segunda venida de Jesús? Bueno, justamente ella es la profetisa perfecta de Dios, ¿no? La profetisa de los últimos tiempos, pues es a través de ella que nos ha anunciado Dios que las cosas están próximas y cómo debemos prepararnos. Jesús comenzó a mandar a María de manera bastante frecuente a partir de 1930, que es de 1830, que es la aparición de la medalla milagrosa en París. Y a partir de ahí, con bastante frecuencia, ¿no? Después vino la Salette y después han venido cantidad, que de hecho con el paso del tiempo se han ido haciendo cada vez más frecuentes, cada vez más próximas y más importantes. Y además de todo lo que se ha revelado en todas esas apariciones marianas, también es fundamental el aporte que nos hizo María como mensajera de Dios, como profetisa de Dios, en el maravilloso libro azul del Padre Gobi. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas cosas que no las comprendíamos bien hasta que María lo explicó en ese libro. Por ejemplo, una cosa tan básica como decir que el reino que pedimos en el Padre Nuestro viene a la tierra, o sea, venga a nosotros tu reino, viene y se establece en el mundo, en el planeta Tierra. Es una cosa tan básica, pero que mucha gente no lo sabía hasta que no lo leímos en el libro azul del Padre Gobi. Pero otra cosa más importante y más enfocada a tu pregunta. Hay capítulos del Apocalipsis donde ni los grandes santos y doctores de la Iglesia Católica los lograron interpretar bien. Y en el libro azul del Padre Gobi están explicados con una claridad diáfana, total, maternal. Por ejemplo, el capítulo 12 y 13 del Apocalipsis, María los explicó en el libro azul del Padre Gobi.
quién es esta bestia, la roja, la negra, por qué tiene 10 cabezas y 7 cuernos, qué representan las cabezas, qué representan los cuernos, quién es una, quién es la otra, quién es la bestia de 2 cuernos que hace que todo el mundo adore a la primera. O sea, hay partes del Apocalipsis donde ningún biblista, exegeta, doctor o santo de la iglesia había interpretado correctamente, y gracias al libro azul del Padre Gobi lo tenemos. Y también es fundamental porque, como dice San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, así como Dios dispuso su primera venida a través de su madre, pues Dios dispuso que su segunda venida es también a través de su madre y por medio de su madre. Entonces, para que Dios pueda venir al mundo, María tiene que preparar el mundo para la segunda venida, tiene que preparar el reino de Dios en los corazones primero. Recordemos que el triunfo del Inmaculado Corazón de María comienza en el corazón de sus hijos, es donde ella triunfa, y es en el corazón de sus hijos consagrados donde comienza a triunfar y donde comienza a manifestarse el reino glorioso y lo que prepara la segunda venida. Y como dice San Luis María Griñón de Montfort, mientras más cerca esté la venida del sol, del eterno sol que es Jesucristo, más va a resplandecer María como la aurora que anuncia la llegada de ese sol. Mauricio, para muchos es inquietante este tema, y sobre todo el tema de las tribulaciones, porque nos has dicho que son 3.5 años la tribulación y 3.5 la gran tribulación. Nos quedan exactamente 12 minutos. Háblanos un poco de esta y la diferenciación entre las dos y características, porque a todos nos gusta saber detalles. ¿Qué has encontrado en tus estudios con respecto a la gran tribulación, a la tribulación? Y por último, háblanos qué hacer, porque la gente y todos nos preguntamos qué debo hacer. Entonces, la respuesta está primeramente en el libro de Daniel, capítulo 9, que es donde explica que esa gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel, o la última semana de Daniel, comienza en el momento en que el anticristo hace un pacto con muchos, una firme alianza. Eso da inicio a los 7 años, ¿no? A los 7 años bíblicos, que son de 360 días. Te tengo que interrumpir por bienestar de nuestros oyentes. ¿Qué es el anticristo de acuerdo a los términos bíblicos? Ok, eso está en Apocalipsis 13. Ahí habla de 2 anticristos. Un primer anticristo político, que es la bestia que surge del mar, y del mar significa del poder político o del mundo. Es el anticristo político o militar. Eso está en los versículos del 1 al 12 del Apocalipsis 13. Y después, a partir del versículo siguiente, mismo Apocalipsis 13, a partir del versículo siguiente hasta el final, o sea, del 11 al 18, está el segundo anticristo, que es la bestia que surge de la tierra. Y de la tierra significa del poder religioso. Esa bestia tiene 2 cuernos. María explica en el libro azul del Padre Gobi que los cuernos son por la mitra obispal, es decir, que estamos hablando de un obispo de alto rango, ¿no? Y que hace que todos los habitantes del planeta sirvan y adoren a la primera bestia, que es el anticristo político o militar. O sea que básicamente el segundo anticristo religioso le prepara el camino, le allana el terreno al anticristo político. Viene a ser como que el falso profeta representa el papel que hacía San Juan Bautista. ¿Se acuerdan? Que le allana el camino al Señor. Y cuando se manifiesta dicen, este es el Mesías, ¿no? Cuando ve a Cristo. El falso profeta hace algo similar. Él le allana el camino, prepara el terreno para en algún momento decir, no, el Mesías no es Jesucristo, el Mesías es este, ¿no? Y señala al anticristo como si fuera el Mesías. Entonces, uno de los 2 anticristos, la mayor parte de la gente cree que es el anticristo político, el militar. Yo no lo sé con certeza, pero uno de los 2 anticristos, según Daniel capítulo 9, versículo 27, firma un pacto con muchos o una firme alianza. Eso da inicio a la semana 70 de Daniel, es decir, a estos 7 años bíblicos. En la mitad, exactamente en la mitad, según esa profecía, Daniel 9:27, él viola el pacto, ¿no? Y hace cesar, o sea, viola la alianza y hace cesar el sacrificio y la oblación y la reemplaza por la abominación desoladora. Entonces,
lo más importante es que en la mitad, exactamente en la mitad de ese septenio, se da la abominación de la desolación, y el cese del sacrificio perpetuo significa que la Santa Misa, como la conocemos, es totalmente prohibida. O sea, el anticristo sabe que mientras haya transustanciación en el mundo, mientras haya presencia eucarística de Cristo en el mundo, él no puede gobernar el mundo, no lo puede dominar plenamente. Entonces él tiene que mandar a cesar la misa para que no haya transustanciación, o sea, como sacar a Cristo del mundo para que él pueda gobernar por 3 años y medio. Ahora, antes, en la mitad de la gran tribulación, pero antes, un poquito antes de la supresión del sacrificio perpetuo y de la abominación desoladora, se dan 2 sucesos que son extraordinariamente importantes, que son el aviso y el milagro. Bastante habló la Virgen María de eso en Garabandal, pero están muy bien en la Biblia. Recordemos que nos dice el Catecismo, numerales 65, 66, 67, que la profecía privada siempre la tenemos que leer a la luz de la revelación pública, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿no? Así que María no viene a traer noticia nueva, ni ningún vidente. María viene a explicarnos la Escritura, pero María no añade nada a la Biblia. Eso lo dice muy claro el Catecismo. Entonces, el que quiera detalles sobre eso, yo hice un programa en mi página web que se llama La Iluminación de las Conciencias o el Aviso. Ahí pueden encontrar como unas 14 o 16 citas bíblicas sobre el aviso. Después del aviso viene el gran milagro, y después del gran milagro viene exactamente en la mitad la abominación de la desolación y la supresión del sacrificio perpetuo. Y dice Daniel capítulo 12, que a partir de ese momento que se da la abominación desoladora, tenemos que contar 3 periodos: 1260, 1290, 1335, y termina diciendo... Pero estas son semanas. No, aquí estamos hablando de días. Aquí estamos hablando de días. Dice Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12. A partir del momento en que se da la abominación desoladora y la supresión del sacrificio perpetuo, tenéis que contar 1260, 1290 y 1335. Es decir, nos da una especie de 3 plazos a los que hay que estar pendiente. Y termina el último diciendo lo siguiente: dichoso el que sepa esperar y aguante hasta los 1335. O sea que ese punto central, ese punto que está exactamente a la mitad, es un punto crucial, porque a partir de ahí cuentan 3 cuentas regresivas. De 1260, 1260 más 30, 1260 más 75. O sea, que son como los 3 últimos hitos, según la profecía de Daniel. Nombraste un término que es la iluminación de las conciencias. ¿Qué es eso? Como quedan tan pocos minutos, créeme que no da tiempo de contestarlo. Sugiero hagamos un programa especial para eso. Pero continuando con la respuesta a tu pregunta, que no la contesté por completo, en la primera mitad ocurren varias cosas que son importantes. En la primera mitad ocurre el cisma, se completa en la Iglesia Católica. Se termina de dividir una iglesia grande que sigue al falso profeta, y una iglesia pequeñita, remanente, que está con el verdadero Papa y que está con la verdad. Se completa el cisma. Se da el inicio de la guerra, bien sea la Tercera Guerra Mundial o la guerra de Gog y Magog, que es la invasión ruso-árabe de Israel y Europa. Alguna guerra inicia en la primera mitad. Se dan estos sucesos astronómicos que incluyen las llamaradas solares y sus consecuencias en la Tierra, en la electricidad y en la electrónica. Y se da también, me falta una, la caída económica mundial. Esas 4 cosas ocurren en la primera mitad. Y en la segunda mitad se dan, primero el gobierno tiránico cruel del anticristo, pero también hay cosas interesantes, maravillosas que están en la Biblia, como por ejemplo la predicación de Enoc y Elías, que son los 2 testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, y que gracias al anuncio de María en la Salet, en el mensaje de Melania en 1846, sabemos que tienen nombre. Ella los llamó Enoc y Elías, así que son ellos. Así que hay ayuda también durante la segunda mitad, que es el periodo más fuerte. Es decir, que si bien Dios nos manda una gran prueba, también nos da ayudas para afrontar toda esta situación tan dura, ¿no? Tan dramática que va a ser. ¿El arcángel San Miguel tiene algún papel importante antes de esta parucía y después de la primera venida? De la segunda venida, perdóname. Así es. De hecho, en la batalla final, que de hecho ya comenzó y termina el día de la parucía, Dios dispone 2 grandes capitanes. El capitán de todas las huestes celestiales, es decir, en el mundo invisible, en el mundo angélico, en el mundo espiritual, el capitán es San Miguel Arcángel.
Él, digamos, dirige todo el mundo invisible, pero que sea invisible no significa que no sea cierto, que no sea real y que no sea poderoso. Y el segundo capitán es una mujer, es una capitana, es la mujer vestida de sol, que es la que dirige la batalla en todo el mundo físico, en todo el mundo visible, ¿no? María es la que Dios dispuso para capitanear la batalla final en la tierra. Entonces, entre María y San Miguel Arcángel se va a llevar a cabo el cumplimiento de todas las profecías del final de los últimos tiempos, que terminan con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que corresponde también al triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y al momento en el cual Dios ya le da la orden a San Miguel Arcángel para que él ate a Satanás en el infierno por 1000 años, como lo dice Apocalipsis capítulo 20. Y no quisiera terminar el programa sin, en este minutito que me queda, responder la última pregunta que me hicieron ustedes y que quedó abierta, y es cómo debemos prepararnos, qué debemos hacer en la gran tribulación. Hay muchos que se están preparando en la parte material, yo no lo critico, está muy bien prepararse materialmente, y salvar la vida también está bien, todos tenemos derecho a conservar la vida y a luchar, a batallar por defender la vida, es un derecho que tenemos tanto humano como bíblico, como divino. Ahora, yo siempre invito mucho a la gente a afrontar la gran tribulación con un rol activo en lugar de pasivo, que llamo yo un rol activo. En el rol pasivo, uno es como espectador, está basado en el miedo a morir, en el miedo a que me pase, y uno está como en modo de aguantar solamente. En el rol activo está basado en el amor a Dios y en el amor a los hombres. Y la actitud ante Dios es: Señor Jesucristo, durante la gran tribulación, ¿para qué me necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Como estoy basado en el amor, mi preocupación es amar a Dios, servir a Dios y salvar almas. Si mi amor a Dios es muy grande y sé que lo más valioso para Dios es la salvación eterna, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer con mi vida durante la gran tribulación? Convertir personas, salvar almas, arrebatárselas al falso profeta y al anticristo, traerle a los pies de Cristo. Señor, con mi pequeño esfuerzo, estas personas logré sacar de las garras del dragón rojo, del anticristo, del falso profeta. Noten que en este rol no está basado en el miedo, sino en el amor. ¿Para qué me necesita Jesús durante la gran tribulación? ¿Qué puedo hacer por ti? Y además noten que cuando tú estás en el rol pasivo, basado en el miedo, de ti depende que comas. Y si se te acaba la comida, te puedes morir de hambre. En el rol activo, si te decides ser soldado de Cristo y de María, dice Jesús en el Evangelio, el obrero merece su paga, ¿verdad? Eso dice el Evangelio. ¿Qué significa? Que si lo que te importa a ti es salvar almas y servir a Dios durante la gran tribulación, la comida ahora pasa a ser tu última preocupación, porque ya es Dios quien te alimenta. En una batalla, ¿el soldado está preocupado de comer? No, el soldado está preocupado de mantener la vida y acabar con el enemigo. Le dan de comer al soldado para que batalle. Es exactamente igual en la batalla final. Si tú eres soldado de Cristo y estás dispuesto a todo por Cristo, incluido dispuesto a dar la vida, la alimentación es tu menor preocupación. Y la vida no puede ser tu preocupación si eres soldado de Cristo. Es decir, tienes que estar dispuesto a morir por Cristo. Pero tú no vas a morir de manera fortuita. En el rol pasivo sí, tú puedes morir de 1000 cosas. Pero en el rol activo, tú solo puedes morir si Dios lo dispone y cuando Dios lo disponga. ¿Me explico? Tú puedes morir mártir si Dios lo quiere, pero no vas a morir mártir de imprevisto. ¿Qué mártir ha muerto de imprevisto? Ninguno. El mártir muere testimoniando a Dios, testificando a Dios, dando la cara por Dios y por el Evangelio. ¿Cuándo? No de imprevisto, cuando Dios lo dispone. ¿Por qué San Pedro se despide con esa última carta, San Pablo, diciendo: he corrido la carrera, he dado la lucha, he dado la batalla? ¿Por qué él se despide? Porque sabe que le llegó su hora. El mártir se despide. Mira, hasta San Esteban le da tiempo de perdonar a los que lo están matando, ¿no? O sea, el mártir se despide, sabe cuando le llega la hora, pero nunca es fortuito, nunca es de improviso, nunca es una bala perdida o un meteorito que te cae del cielo. No. En cambio, si tú estás en el rol pasivo, basado en el miedo, vaya usted a saber el día que muere y de qué muere. Claro, pues. Y Mauricio, te agradecemos y te esperamos para el próximo programa para que nos hables de la segunda misión. ¿Okay? Mauricio, mil gracias, súper interesante todo esto, que Dios te siga acompañando en esta misión y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Señor, ¿a quién iremos?
Si tú eres nuestra vida. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, si tú eres nuestro amor.